Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Después de noches interminables atrapado en la confusión, Alex empieza a recordar. Pero no con imágenes claras, sino con un dolor opresivo en el pecho. Y con un nombre que le sale sin querer una y otra vez, Tuna. Esos fragmentos de memoria son tan frágiles que basta rozarlos para que se rompan, pero también lo bastante fuertes como para sacarlo de la oscuridad. Y en ese camino lleno de riesgos, Tu-hong sigue a su lado sin separarse ni un paso, eligiendo ayudarlo a recuperar su pasado. ¿Puede un hombre sin rostro guiar a dos personas hasta reencontrarse? ¿O la memoria no es más que una trampa dulce del destino que los acerca, para luego hacer que se pierdan por un instante? Cuanto más recuerda Alex, más crece su miedo. Miedo a recordarlo todo. Miedo a descubrir cómo fue capaz de perder lo más importante. En otro lugar, Tuna acaba de recibir una llamada de la policía. Solo unas pocas frases, pero suficientes para que su mundo se tambalee. Un hombre con amnesia, una zona montañosa lejana, una pista aún sin confirmar. ¿Será Alex o será otra vez esa esperanza que termina en decepción? Dos caminos que parecían paralelos empiezan a acortar la distancia y cada latido perdido va acercándose hacia el mismo punto de encuentro. Si estás conteniendo la respiración esperando la respuesta, quédate con esta historia. Déjale un mensaje de cariño a Alex, dale like y suscríbete al canal para no perderte el momento en el que la memoria, el amor y el destino tengan que mirarse de frente. Porque es muy posible que en este episodio nada vuelva a ser como antes. La noche cayó lentamente cubriendo la casa de madera con un silencio pesado. El viento se colaba por las rendijas de las tablas viejas, trayendo el frío y el olor familiar del humo de leña. En ese ambiente el fuego de la estufa ardía a baja llama. Pequeñas lenguas de fuego se estiraban y luego se encogían como si respiraran junto a las personas sentadas a su alrededor. La luz anaranjada iluminaba el rostro de Alex, dejando ver claramente el cansancio y una inquietud sin nombre que le iba creciendo en la mirada. Alex estuvo allí mucho rato sin decir una palabra. Desde el día en que despertó después del accidente, su memoria parecía como si alguien la hubiera borrado por completo. Solo le quedaban sensaciones sueltas y sueños sin forma. Pero esta noche ese vacío empezó a romperse. En su cabeza algo se movía borroso pero insistente como unos golpecitos suaves en la puerta de un recuerdo cerrado con llave. Tu-hong estaba sentada frente a él con las manos entrelazadas con fuerza. Ya estaba acostumbrada al silencio de Alex, pero el silencio de ahora la inquietaba más que nunca. Sus ojos ya no parecían perdidos. Era como si mirara a través del fuego hacia un lugar lejano, un lugar al que ella no podía llegar. Alex acercó la mano un poco más al fuego y el calor le hizo cosquillas y le adormeció la piel. De pronto una imagen le cruzó la mente tan rápido que no alcanzó a atraparla, un cabello largo moviéndose con el viento y una sonrisa suave tan familiar que dolía. El corazón se le apretó. Y luego llegó otra imagen más clara, más nítida, un niño, ojos brillantes, una risa sonando bajo el sol. Un nombre le saltó a la cabeza sin pensarlo, sin motivo, Henry. No, no es así, murmuró Alex con la voz quebrada. El dolor lo golpeó como una ola, la cabeza le punzó como si las venas fueran a reventar. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a respirar con dificultad. Los recuerdos ya no pasaban de largo, chocaban entre sí, se superponían, rompían la calma dentro de su mente, la voz de alguien llamándolo en medio del pánico, unas manitos aferrándose a él, y una mirada desesperada antes de que todo se hundiera en la oscuridad. Alex Tu-hong se levantó de golpe asustada y corrió hacia él. Se arrodilló frente a él con las manos temblorosas sobre sus hombros. ¿Qué te pasa? Mírame. Alex, no me asustes. Pero Alex ya no escuchaba bien su voz.
Los sonidos alrededor se estiraban, se deformaban. Él se obligaba a recordar, a retener esas imágenes que acababan de aparecer, como si con un segundo de demora se fueran a perder para siempre. Pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvía el dolor, como si alguien lo castigara por atreverse a tocar el pasado. Apretó la mano de Tu Hong con tanta fuerza que a ella se le escapó un gemido. Su cuerpo temblaba sin control, tenía los ojos cerrados con fuerza y las pestañas empapadas de sudor y de lágrimas sin saber desde cuándo. «¿Tuna?» Su voz se rompió áspera, cargada de una desesperación imposible de esconder. «¿Tuna? ¿Dónde estás? No me dejes aquí». Ese nombre resonó en la casa pequeña como una maldición. Tu Hong se quedó helada. El corazón le golpeaba el pecho entre el miedo y la confusión. Nunca había oído a Alex mencionar ese nombre, pero la forma en que lo decía con tanta necesidad, con tanto dolor, le dejó claro que esa mujer no era solo un recuerdo borroso. Alex soltó un grito ahogado, como si todo el sufrimiento que había estado conteniendo por fin encontrara una salida. El sonido rasgó la noche y se mezcló con el chisporroteo del fuego. En ese instante las lágrimas le corrieron por la cara, no por el dolor físico, sino por una pérdida tan profunda que su memoria había intentado enterrarla. Tu Hong lo abrazó con fuerza, aunque él seguía temblando, aunque por dentro ella estaba en pánico. Susurró como hablándole a él y también a sí misma: «No pasa nada, estás aquí, yo estoy aquí». Pero en el fondo entendía algo aterrador. La puerta de los recuerdos de Alex ya había empezado a abrirse. Tuna y el pequeño Henry ya no eran hombres invisibles. Y cuando el pasado regresara del todo, traería la verdad. Y esa verdad podía destruir todo lo que ellos estaban intentando sostener. El fuego seguía ardiendo, iluminando a dos personas abrazadas en medio de la noche, mientras en algún lugar el pasado despertaba en silencio, esperando el momento de tragarse el presente. La mañana pasaba despacio, como si el mismo ambiente estuviera cargado por una espera que ya duraba demasiado. Aún había rocío sobre la hierba a la orilla del camino, formando gotas heladas. Tuna caminaba en silencio. Cada paso sobre ese camino de tierra tan conocido llevaba consigo una inquietud difícil de explicar. Ese trayecto hacia el mercado lo había recorrido incontables veces desde el día en que Alex desapareció, pero nunca le había pesado el corazón como hoy. A su lado la señora Min caminaba más lento, encorvada por los años. Y por tantas noches sin dormir. Sin decirlo, las dos entendían lo mismo. Cada día que pasaba sin noticias de Alex era un día en el que la esperanza se desgastaba un poco más. Tuna seguía intentando mostrarse fuerte, seguía siendo la que llamaba, preguntaba, buscaba. Había telefoneado a la secretaria Lan más de una vez, llamadas cortas, cuidadosas, donde cada palabra se medía al detalle, como si un descuido pudiera derrumbar esa esperanza frágil. Hoy, como una costumbre de la que no podía desprenderse, Tuna se desvió hacia la comisaría antes de bajar al mercado. Aquel edificio pequeño y viejo aparecía tan familiar que dolía. Respiró hondo antes de entrar. El corazón le latía rápido entre la ilusión y el miedo. Le aterraba escuchar la respuesta de siempre: «Aún no hay nada nuevo». El policía de guardia levantó la mirada, y en sus ojos se le notó un gesto de pena. Reconoció enseguida a Tuna, la joven que había vuelto muchas veces al mismo lugar, con la misma pregunta y la misma mirada llena de angustia. «No hemos podido confirmarlo», dijo despacio, como escogiendo las palabras. «Pero en el pueblo de al lado ha corrido la información de que hay un chico desconocido al que una anciana está cuidando. Está herido y muestra señales de amnesia». El tiempo pareció detenerse. Tuna se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba tan fuerte que le zumbaban los oídos. Cada palabra del policía le resonaba en la cabeza una y otra vez, mezclándose en un solo sonido que era familiar y doloroso a la vez. Un chico, herido,
amnesia. Detalles demasiado parecidos a Alex. Tan parecidos que quería creerlo al instante, pero el miedo la dejaba rígida. ¿Se sabe el nombre?, preguntó Tuna con la voz ronca. El policía negó con la cabeza. Todavía no, solo es un rumor, pero usted podría intentar averiguar. Tuna bajó la cabeza profundamente. Gracias, aunque sea una pista pequeña, se lo agradezco. Al salir de la comisaría, el sol ya estaba más alto, pero ella se sentía helada. Esa esperanza repentina la mareaba. ¿Y si de verdad era Alex? ¿Y si seguía vivo, seguía respirando, aunque no recordara nada de ella? Eso significaba que aún tenía una oportunidad. Pero enseguida otro miedo le subió por dentro. ¿Y si no era él? ¿Tendría fuerzas para soportar otra decepción más? Tuna no se permitió quedarse atrapada en esos pensamientos. Aceleró el paso, casi echó a correr. El camino de vuelta a la granja se le hizo más largo que de costumbre. El viento soplaba fuerte, levantando polvo, y el olor del sol caliente, pero ella no sentía nada, solo el latido acelerado en el pecho. Cuando apareció la entrada de la granja, la señora Min ya estaba esperando como si su instinto le hubiera dicho que hoy habría noticias. Tuna apenas cruzó el patio y se apresuró a hablar con la voz temblándole de emoción. «Tía, fui a la comisaría. Dicen que en el pueblo de al lado hay alguien. ¿Qué podría ser Alex? Dicen que está herido y que una anciana lo está cuidando». La señora Min se quedó paralizada. Sus ojos cansados parpadearon como si no creyera lo que acababa de oír. Luego le agarró la mano a Tuna con fuerza. Una mano delgada pero cálida, temblando claramente. «Lo extraño muchísimo», dijo con la voz quebrada. «Cada noche le pido al cielo que esté a salvo. Con tal de que siga vivo y esté bien, aunque no me recuerde, aunque no te recuerde, yo lo acepto». Esas palabras hicieron que Tuna ya no pudiera contener las lágrimas. Apretó la mano de la señora Min, sintiendo cómo el dolor y la esperanza se mezclaban en algo pesado, pero también profundamente intenso. Las dos se quedaron de pie en medio del patio. El viento pasaba entre los surcos vacíos de la tierra, trayendo una sensación de espera que casi no dejaba respirar. En algún lugar al otro lado de ese pueblo, quizá Alex seguía vivo en la oscuridad de unos recuerdos robados, sin saber que dos personas seguían pronunciando su nombre día y noche entre la desesperación y el amor. Tuna levantó la vista hacia el camino que se perdía a lo lejos y en silencio rezó. Esta vez no pedía un milagro enorme, solo que aquel rumor fuera verdad. Porque si no, temía que su corazón ya no tuviera fuerzas para seguir esperando una vez más. La casa de Tu Hong estaba sumida en una luz amarilla tenue, una luz que no alcanzaba a espantar la oscuridad, pero sí lo suficiente como para que uno sintiera que todavía no estaba completamente solo. Afuera, el viento de la montaña seguía soplando constante, trayendo un frío que se colaba por cada rendija de la puerta. Alex estaba sentado encogido sobre un colchón delgado pegado a la pared. Abrazaba sus rodillas con fuerza y miraba al vacío con los ojos totalmente apagados, como un niño que acaba de despertar de una pesadilla y aún no sabe dónde está. Tu Hong estaba sentada frente a él muy cerca, pero no se atrevía a tocarlo de inmediato. Ya se había acostumbrado a que Alex estuviera a ratos lúcido y a ratos perdido, a veces tranquilo, a veces en pánico como un niño con miedo a que lo abandonen si uno se gira un segundo. Ella habló bajito, cuidando que cada palabra saliera lenta y firme como si lo estuviera calmando. «Descansa, esta noche hace frío». Se detuvo un momento, observó bien ese rostro pálido y añadió como si le tendiera un hilo frágil del que agarrarse. «Mañana, te llevaré conmigo al mercado». Alex no respondió enseguida. Levantó la cabeza con la mirada distraída, pegada a una esquina del techo, donde la bombilla proyectaba sombras que temblaban. Lo que Tu Hong había dicho le resonaba por dentro una y otra vez, como si se abriera apenas una puerta en esa habitación cerrada de su memoria.
Ir al mercado. Esas dos palabras le desacomodaron el latido del corazón, aunque no supiera por qué. ¿El mercado? Repitió muy bajo, como si al decirlo más fuerte, esa idea que recién nacía pudiera desaparecer. Tu Hong asintió. Sí, hay mucha gente. Se vende de todo. Salir un rato te va a venir bien, no te vas a sentir tan encerrado. Alex se quedó callado mucho tiempo. Luego la miró. Tenía una mirada tan lejana y tan profunda que a Tu Hong le entró un miedo repentino. Ya no era la mirada de un niño perdido, sino la de alguien que estaba parado en el límite frágil entre la esperanza y la desesperación. ¿Y si? Su voz tembló un poco. ¿Y si esto es una esperanza? Para que yo vuelva a encontrarme con Tuna. La pregunta cayó en la habitación como un peso, y el aire se volvió denso de golpe. Tu Hong contuvo el aliento. Se le apretó el pecho dolor, miedo y no saber qué contestar. Miró a Alex, ese hombre frente a ella, débil y expuesto, como si una sola palabra equivocada pudiera romperlo. Alex bajó la cabeza y apretó con fuerza la tela de su camisa entre los dedos. No recuerdo quién es ella, dijo cada vez más bajo. Pero cada vez que pienso en ese nombre, me duele el corazón. Es como si hubiera perdido algo muy importante. Tu Hong tragó saliva con dificultad. Sabía que lo del mercado al día siguiente era solo una promesa pequeña, una excusa para que Alex tuviera un motivo para aguantar un día más. Pero también sabía que para él ahora mismo, con que existiera una posibilidad mínima, ya era suficiente para aferrarse y seguir viviendo. Puede ser, dijo despacio, sin afirmarlo ni negarlo. Tal vez en algún lugar veas algo que te resulte familiar. O tal vez no haya nada. Alex levantó la vista hacia ella. Pero si no voy... Su voz se deshizo. Entonces nunca lo voy a saber, ¿verdad? Tu Hong asintió apenas. Exacto. Se hizo un silencio largo. Afuera, el viento sopló más fuerte y la puerta de madera tembló un poco. Alex respiró hondo y luego soltó el aire lentamente, como si estuviera juntando el poco valor que le quedaba. Entonces, voy a ir, dijo, aunque sea solo para saber si todavía puedo tener esperanza o no. Tu Hong se levantó y le puso una manta delgada sobre los hombros. Duerme, le dijo en voz baja. Mañana será un día largo. Alex se acostó, pero seguía con los ojos abiertos. Miraba el techo donde la luz y la sombra se mezclaban, y por dentro le subía una sensación de ilusión y miedo al mismo tiempo. ¿Y si mañana se encontraba con Tuna? ¿Y si no? ¿Y si la veía? Pero aún así no la reconocía. ¿Aguantaría ese dolor? Tu Hong se quedó mirándolo un buen rato. Luego se dio la vuelta y cerró la puerta con cuidado. No sabía que muy lejos de allí, en ese mismo instante, Tuna también se estaba preparando para salir a la calle para empezar otro día de búsqueda. Dos personas, dos caminos, poniendo una esperanza frágil en la mañana siguiente, sin saber que ese viaje al mercado podía ser un paso más cerca del destino, o un tropiezo que hiciera que todo doliera todavía más. Alex asintió, pero su mirada ya empezaba a perderse. Observó los rostros que pasaban intentando encontrar algo a lo que aferrarse en medio de ese mar de desconocidos. A veces, una carcajada detrás de él lo hacía detenerse en seco. A veces, un aroma que flotaba en el aire le desacomodaba el corazón. Todo le sonaba familiar, pero nada era lo bastante claro como para ponerle un nombre. Y entonces la vio. Solo fue una espalda. Esa mujer pasó junto al puesto de verduras con el pelo largo recogido en una coleta baja. Su vestido de color claro se movía suavemente con cada paso. No le vio la cara. No le escuchó la voz. Pero en ese instante el corazón de Alex se desbocó como un tambor. Un calor ardiente le subió directo a las sienes y el dolor de cabeza lo golpeó tan fuerte que tuvo que agarrarse con fuerza al borde de la mesa de madera más cercana. ¡Tú! La sílaba se le escapó a medias y se le quedó atorada en la garganta.
Se giró de golpe siguiendo esa espalda respirando rápido, pero la gente se metió en medio y le tapó la vista. Canastas, lonas, cuerpos desconocidos. De repente todo se volvió un muro espeso que lo separaba de ella. Le punzaba la cabeza, se le nubló la vista. Intentó abrirse paso murmurando como si suplicara: «Espera, por favor». Tu Hong notó que algo no iba bien y le agarró la mano enseguida. «Alex, ¿qué te pasa?». Pero Alex ya no escuchaba bien. En su mente se le vinieron encima pedazos de imágenes, otra mañana también llena de gente, también con voces, vendiendo también con olor a sol. Una mano tirando de él en medio del gentío. Una voz conocida llamándolo por su nombre. Todo llegó de golpe y luego se deshizo dejando un dolor como un martillazo. Se detuvo jadeando y volvió a buscar con la mirada. Esa espalda ya no estaba. Solo quedaban caras desconocidas que lo miraban un segundo y seguían de largo. Solo quedaba el ruido del mercado sin enterarse de nada, mientras él se quedaba ahí con el corazón, como si se le hubiera partido en dos. «¿Dónde está?», susurró Alex con la voz rota. «Hace un momento la vi». Tu Hong le apretó la mano, miró alrededor y solo vio a la gente seguir fluyendo sin nada fuera de lugar. «¿A quién viste?», preguntó, tratando de mantener la calma. Alex negó con la cabeza y se llevó una mano a la frente. «No lo sé, solo que se parecía muchísimo». Tragó saliva, tanto que pensé que si no la llamaba, iba a desaparecer. Tu Hong se quedó en silencio. Conocía esa sensación de que si te atrasas un segundo, puedes perderlo todo para siempre. Lo ayudó a sentarse en un escalón de piedra al borde del mercado. Alex se encorvó, se tapó la cara con las manos y respiró temblando. El dolor fue bajando poco a poco, dejando un vacío frío. «Puede que haya sido una ilusión», dijo Tu Hong en voz baja como hablándose a sí misma. Alex levantó la mirada. Ya no había pánico en sus ojos, solo una tristeza profunda y extraña. «Si fue una ilusión», respondió, «¿por qué duele tanto?». Miró hacia el camino por donde la gente seguía pasando, justo donde aquella espalda se había esfumado sin dejar rastro. Dentro de él, una pregunta quedaba suspendida y no terminaba de caer. ¿Era Tuna de verdad o era solo su memoria jugándole una mala pasada? Y en otro rincón del mercado, en algún lugar entre los puestos apretados, una mujer se detuvo apenas un instante como si hubiera sentido que alguien la llamaba desde atrás. Pero cuando se dio la vuelta, solo vio a la multitud arrastrándolo todo. Tu Hong ayudó a Alex a levantarse y se fueron despacio hacia el camino que subía a la montaña. Durante todo el trayecto, Alex no dijo nada, pero ya no era ese silencio vacío de antes. En sus ojos había algo distinto, frágil, cauteloso, pero real. Como si hubiera rozado algo importante con la punta de los dedos y se le hubiera escapado. Tu Hong lo vio. Vio cómo él bajaba el paso para no dejarla atrás. Vio como cuando una moto pasó demasiado cerca, él giró la cabeza y sin pensarlo se colocó un poco delante como protegiéndola. Gestos pequeños automáticos sin necesidad de recordar nada. No venían de la mente, venían de un lugar más profundo, un lugar donde la memoria puede borrarse, pero el cariño no desaparece. Al llegar a casa, Alex se sentó en el porche con las manos sobre las rodillas, mirando a lo lejos hacia el bosque y las montañas. El viento de la tarde movía las copas de los árboles, trayendo una calma que dolía. «¿Te das cuenta?», dijo él muy bajo, como si tuviera miedo de romper ese silencio. «No recuerdo nada, pero cuando pienso en Tuna, siento que no me está permitido olvidarla». Tu Hong se quedó quieta detrás de él. Miró esa espalda delgada, esa terquedad frágil en cada palabra, y por primera vez entendió algo que le apretó el pecho. Alex no solo estaba buscando recuerdos, estaba buscando el camino de regreso. «Tú la quieres», dijo Tu Hong despacio, como diciendo en voz alta una verdad obvia que hasta ahora no se había atrevido a aceptar. «La quieres muchísimo». Alex no se dio vuelta, solo asintió como si no hiciera falta demostrar nada. Entonces,
Tu Hong respiró hondo y decidió atravesar el miedo que tenía dentro. Yo te voy a ayudar a encontrar a tu Na y a tu pequeña familia. Alex se giró de golpe, abrió los ojos sorprendido, confundido, y con una chispa débil de luz encendiéndose dentro. De verdad la voz le tembló. ¿Tú no tienes miedo? Tu Hong guardó silencio un instante. Claro que tenía miedo. Miedo de que un día Alex lo recordara todo y se fuera. Miedo de ser solo un tramo pasajero en su vida. Pero también lo sabía mejor que nadie retenerlo, con el olvido no era salvarlo. Tengo miedo, respondió con sinceridad, pero me da más miedo que vivas toda tu vida sin saber quién eres. Alex bajó la cabeza, se apretó las manos con fuerza. Pero solo tenemos un nombre, tu Na. Sin imagen, sin dirección, sin pistas. Sonrió con tristeza. Con un nombre se puede encontrar a alguien. La pregunta se quedó colgando en el aire, pesada como una piedra. Tu Hong tampoco tenía una respuesta. Entendía esa desesperanza. Un nombre en un mundo tan grande era como gritar en un bosque profundo y esperar que el eco te devolviera algo. Puede que, dijo ella despacio midiendo cada palabra, puede que tardemos mucho. Puede que no la encontremos. Alex levantó la mirada hacia ella. En sus ojos la esperanza que acababa de nacer empezó a temblar. Pero también puede ser, continuó Tu Hong, con la voz más baja, más firme, que solo haga falta que alguien se acuerde de ti. Que alguien te reconozca entre la gente. O que un niño te llame con una palabra que te suene de siempre. Alex contuvo el aire. La esperanza, concluyó, Tu Hong, a veces no viene de la memoria. Viene de quienes nunca olvidaron. Alex miró hacia las montañas que poco a poco se iban oscureciendo. En su cabeza el nombre Tu Na volvió a sonar sin rostro, sin forma, solo una sensación cálida mezclada con dolor. No sabía si era lo bastante fuerte como para recuperar todo. Tampoco sabía si cuando lo encontrara todo seguiría igual que antes. Pero por primera vez en mucho tiempo ya no quiso huir de esa pregunta. Y en algún lugar muy lejos de la casita detrás de la montaña, una mujer se detuvo en medio de un camino polvoriento y de pronto giró la cabeza con el corazón latiéndole suave como si alguien la hubiera llamado. Nadie sabe si fue casualidad o si el destino por fin había empezado a hablar.